las voces de cuatro mujeres feministas y sus discursos. Y estamos aquí porque estas cuatro mujeres, siendo de distintos orígenes, de distintos países, de distintos siglos y enfrentándose a distintas realidades, consiguieron luchar por la igualdad de las mujeres y hacer un frente común que hoy nos representa. Hoy la Asamblea Feminista del 8M, a través del grupo Voces de Mujer, nos invita a hacer un largo viaje en el tiempo y en la conciencia. Un viaje que va a comenzar por Sor Juana Inés de la Cruz, que en pleno siglo XVII se atrevió a defender el derecho de las mujeres a aprender, a escribir y a su independencia. Continuaremos con Clara Campoamor, que se enfrentó incluso a los miembros de su partido y también en el Parlamento para conseguir el voto de las mujeres. También escucharemos a Isabel Allende y todas las experiencias de las mujeres de las que escribió. Y finalmente hablaremos de Malala Yousafzai, símbolo mundial de defensa en la educación de las niñas, que se jugó su propia vida para que las niñas pudieran ser educadas. 4 monólogos, 4 mujeres, 4 maneras de ver el mundo. El teatro hoy no solo es una representación artística, también es un acto político y un acto completamente humano, porque cuando vamos a escuchar estas voces, no solamente vamos a escuchar las voces de 4 mujeres y todo lo que ellas lograron, sino vamos a escuchar las voces que resuenan en nuestra cabeza hoy en día, diciéndonos lo que estamos dispuestas, lo que estamos dispuestos a lograr hoy, en un mundo como el que nos encontramos, cuando la ultraderecha no solo está corriendo, sino que está galopando hacia nosotros. Porque cada generación tiene la responsabilidad en la construcción de un mundo más justo. Porque el feminismo tiene que ser el muro contra el fascismo. Así que espero que estas palabras que vamos a escuchar hoy os incomoden, os emocionen y también nos despierten. Muchas gracias por haber venido hoy aquí y estar en la lucha junto a nosotros. Juana Inés Yousafzai y Ramírez, conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, nació en México el 12 de noviembre de 1648 y murió el 17 de abril de 1695 en el convento de San Jerónimo, donde ingresó en 1669 por voluntad propia para poder seguir formándose. Cuenta la tradición que incluso llegó a disfrazarse de hombre para ir a la universidad. Fue una gran poeta y dramaturga no hispana, considerada la 10ª musa y figura cumbre del barroco en español, defensora del derecho de la mujer a la educación y la libertad intelectual, figura clave en la literatura universal, símbolo de resistencia intelectual femenina. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que buscáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida traéis, y en la posesión Lucrecia. Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os tratan bien. Opinión, ninguna gana. Pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una
culpáis de cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? ¿Quién es más de culpar? Aunque cualquiera mal gana, la que peca por la paga o el que paga por pecar. Pues para que os espantáis de la culpa que tenéis, queredlas cual las hacéis, o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Mis redondillas, mis queridísimas redondillas, cuánto revuelo se armó a vuestro alrededor y hacia mi persona. Aunque nunca fue de mi parecer ofender cuando las escribí, sino más bien al contrario. Y me mantuve callada mucho tiempo, demasiado. Pero fueron tantas las injurias hacia mi persona, tantas las ofensas y la ignominia, que no me dejaron más salida que la de escribir esta carta para defender mi dignidad y la de aquellas otras mujeres que no podían alzar la voz. Reverendo Padre, hace mucho tiempo que varias personas me han informado de que soy la única reprensible en las conversaciones de vuestra reverencia y que fiscaliza mis acciones con tan agria ponderación que las califica de escándalo público y otros epítetos no menos horrorosos. No he querido, sin embargo, asentir a las instancias que me pedían que les responda, pensando que mi silencio sería el medio más suave para que vuestra reverencia se desapasionase. Hasta que con el tiempo he reconocido que antes parece que le irrita mi paciencia. De manera que he determinado responder a vuestra reverencia. Veamos, pues, la materia que os disgusta y causa de tanto enojo. Y estos han sido estos versos que he rehusado sumamente el hacerlos, y me he excusado todo lo posible, no porque en ellos hallase yo razón de bien ni de mal, sino porque siempre los he tenido como lo que son, por cosa indiferente. En cuanto a mis estudios, que también parecen molestaros, no han sido en daño ni perjuicio de nadie, que no me he valido ni aún de la dirección de un maestro, sino que a secas me lo he habido conmigo y con mi trabajo. Que no ignoro que el pulsar públicamente las escuelas no fuera detente a la honestidad de una mujer por la ocasionada familiaridad de estar con los hombres. Pero las privadas y particulares estudios, ¿quién los ha prohibido a las mujeres? ¿No tienen alma racional como los hombres? Pues entonces, ¿por qué no gozan del privilegio de la ilustración de las letras? ¡Qué revelación divina! ¡Qué determinación de la Iglesia! ¡Qué dictamen de la razón hizo para nosotras tan severa ley! Vuestra reverencia quiere que por fuerza me salve ignorando, mas ¿no puede esto hacerse sabiendo? Que al fin es el camino para mí más suave, pues ¿por qué para salvarme he de ir por el camino de la ignorancia, si es repugnante a mi natural? Y así le suplico a vuestra reverencia
que si no gusta ni es ya servido favorecerme, que eso es voluntario. No se acuerde de mí, que aunque sentiré tanta pérdida mucho, nunca podré quejarme, y que Dios, que me crió y redimió, proveerá con remedio para mi alma, que no se perderá, aunque le falte la elección de vuestra reverencia. Y es que en el mundo hay muchos teólogos, muchos, y cuando faltaran en querer más que en saber, consiste en salvarse. Y esto más estará en mí que en el confesor. Pero yo le suplico a vuestra reverencia que no tenga esta ingenuidad por atrevimiento, ni por falta de respeto, sino por sencillez de mi corazón, que no sé decir las cosas, sino como las siento. Vuelvo a repetir que mi intención es solo suplicar a vuestra reverencia que si no gusta de favorecerme, no se acuerde de mí, si no fuese para encomendarme al Señor. Yo pido a nuestro Señor me guarde a vuestra reverencia como deseo. De este convento de mi padre, San Jerónimo de México, Sor Juana Inés de la Cruz. Clara Campoamor fue una mujer adelantada a su tiempo, destacada abogada, escritora, política, luchadora incansable por la libertad, defensora de la plena igualdad de género y una de las figuras más emblemáticas del feminismo español. Es la principal defensora del sufragio femenino en España. Su discurso en las Cortes de la Segunda República el 1 de octubre de 1931, defendiendo el sufragio femenino, ha pasado a la historia. Tras este discurso, el resultado de la votación para aprobar el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres fue de 161 votos a favor y 121 en contra, quedando de esta forma aprobado el sufragio femenino. Conseguir la igualdad de derechos no fue tarea fácil. Se tuvo que enfrentar a la oposición, incluso de su propio partido, pero lo consiguió. Clara Campoamor fue precursora de muchas cosas. Entró en la Universidad de Derecho cuando prácticamente solamente había hombres. Fue la segunda abogada en Madrid. Fue diputada cuando ni siquiera existía el voto femenino y logró que las mujeres pudieran votar en España. Con el estallido de la Guerra Civil, se exilió a Ginebra. Su exilio se prolongó en Buenos Aires y en Lausana, donde falleció en 1972 sin haber podido regresar a España. Sus restos tuvieron que ser incinerados y las cenizas llevadas clandestinamente a nuestro país. Descansa en San Sebastián. Señores diputados, estoy yo muy lejos de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega, la señorita Kelly. Comprendo, por el contrario, la tortura de su espíritu al haberse visto hoy en trance de negar la capacidad inicial de la mujer. Creo que por su pensamiento ha debido de pasar, de alguna forma, la amarga frase de Anatole France cuando nos habla de aquellos socialistas que, forzados por la necesidad, iban al Parlamento a legislar contra los suyos. Bien, respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de la mujer, he de decir, con toda la consideración necesaria, que no están apoyadas en la realidad. Tomemos al azar algunas de ellas. ¿De cuándo las mujeres se han levantado para protestar de la guerra de Marruecos? Primero, ¿y por qué no los hombres? Segundo, ¿quién protestó y se levantó en Zaragoza cuando la guerra de Cuba más que las mujeres?
quien nutrió la manifestación pro responsabilidades del Ateneo con motivo del desastre de Anual, más que las mujeres que iban en mayor número que los hombres. Las mujeres. Las mujeres. ¿Cómo puede decirse que cuando den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ¿Es que al hablar con elogio de las mujeres obreras y de las universitarias no está cantando su capacidad? Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias, se va a ignorar a todas las que no pertenecen a una clase o a la otra. No pagan los impuestos para sostener al Estado en la misma forma que las otras y que los varones. No refluye sobre ellas toda la consecuencia de la legislación que se elabora aquí para los dos sexos, pero solamente dirigida y matizada por uno. ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de república, para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no los hombres? ¿Por qué el hombre al advenimiento de la república ha de tener sus derechos y han de ponerse en un lazareto los de la mujer? ¿Es que tenéis derecho a negarnos el voto? No. Tenéis el derecho que os ha dado la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural fundamental que se basa en el respeto a todo ser humano, y lo que hacéis es detentar un poder. Dejad que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. No se trata aquí esta cuestión desde el punto de vista del principio que alto claro está y en vuestras conciencias repercute, que es un problema de ética, de pura ética, reconocer a la mujer, ser humano, todos sus derechos. Y desde el punto de vista práctico, utilitario, ¿de qué nos acusáis? ¿Es de ignorancia? Pues yo no puedo, por enojosas que sean las estadísticas. Dejad de referirme a un estudio del señor Luzuriaga acerca del analfabetismo en España, cuando señala que su disminución es más rápida en las mujeres que en los hombres, y que de continuar ese proceso en los dos sexos, no solo llegarán a alcanzar las mujeres el grado de cultura elemental de los hombres, sino que los sobrepasarán. No es, pues, desde el punto de vista de la ignorancia, desde el que se puede negar a la mujer la entrada en la obtención de este derecho. Otra cosa, además, al varón que ha de votar. No olvidéis que no sois hijos de varón tan solo, sino que se reúne en vosotros el producto de los dos sexos. A eso, un solo argumento. Aunque no queráis, y si por acaso admitís la incapacidad femenina, votáis por la mitad de vuestro ser incapaz. Yo y todas las mujeres a quienes represento queremos votar con nuestra mitad masculina, porque no hay degeneración de sexos, porque todos somos hijos de hombre y mujer y recibimos por igual las dos partes de nuestro ser. Somos productos de dos seres. No hay incapacidad posible de vosotros a mí ni de mí a vosotros. Desconocer esto es negar la realidad evidente. Negadlo si queréis. Sois libres de ello, pero solo en virtud de un derecho que habéis, perdonadme la palabra, que digo solo por su claridad y no con espíritu agresivo, habéis detentado, porque os disteis a vosotros mismos las leyes, pero no porque tengáis un derecho natural para poner al margen a la mujer.
Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer y considero que sería un profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros, a la mujer que será indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho y no hay sino que empujarla a que siga su camino. No dejéis a la mujer que, si es regresiva, piense que su esperanza estuvo en la dictadura. No dejéis a la mujer que piense, si es avanzada, que su esperanza de igualdad está en el comunismo. No cometáis, señores diputados, ese error político de gravísimas consecuencias. Salváis a la República, ayudáis a la República, atrayéndoos y sumándoos esa fuerza que espera ansiosa el momento de su redención. Cada uno habla en virtud de una experiencia, y yo os hablo en nombre de la mía propia. Yo soy diputado por la provincia de Madrid. La he recorrido no solo en cumplimiento de mi deber, sino por cariño. Y muchas veces, siempre, he visto que a los actos públicos acudía una concurrencia femenina muy superior a la masculina. Y he visto en los ojos de esas mujeres la esperanza de redención. He visto el deseo de ayudar a la República. He visto la pasión y la emoción que ponen en sus ideales. La mujer española espera hoy de la República la redención suya y la redención del Hijo. No cometáis un error histórico, que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar. Que no tendréis nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer, que representa una fuerza joven, que ha sido simpatía y apoyo para los hombres que estaban en las cárceles, que ha sufrido en muchos casos, como vosotros mismos, y que está anhelante, aplicándose a sí misma la frase de Humboldt, de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella. La libertad se aprende ejerciéndola. Señores diputados, he pronunciado mis últimas palabras en este debate. Perdonadme si os molesté. Considero que es mi convicción la que habla, que ante un ideal lo defendería hasta la muerte, que pondría, como dije ayer, la cabeza y el corazón en el platillo de la balanza para que se inclinara en favor del voto de la mujer, y que además sigo pensando, y no por vanidad, sino por íntima convicción, que nadie como yo sirve en estos momentos a la República Española. Muchas gracias. Isabel Allende, escritora, periodista, feminista, sobrina segunda de Salvador Allende, presidente de Chile. Ha vivido en Venezuela, Bruselas, Suiza y en Estados Unidos. Cumplirá este mes de agosto 84 años. Sigue escribiendo incansablemente y deleitándonos con historias, como lo hizo con La Casa de los Espíritus, Eva Luna, Inés del Alma Mía, Retrato en Sepia, etcétera, etcétera. A pesar de los escritores que la consideraban escritora de subliteratura o escritora comercial, recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010. Cuando falleció su hija Paula a los 28 años y a petición de esta, creó una fundación para ayudar a la educación de los niños y a las mujeres menos privilegiadas. Tres de sus frases más emblemáticas y que mejor la definen son:
Lo que más temo es el poder con impunidad. Le temo al abuso de poder y al poder de abusar. Enfrenta los obstáculos a medida que se presenten. No pierdas energía temiendo lo que puede haber en el futuro. Todos tenemos una reserva de fuerza insospechada que emerge cuando la vida nos pone a prueba. Feminista desde que nació, fue seleccionada como una de las 8 portadores de la bandera olímpica representando a Latinoamérica en una ceremonia que destacó el papel de la mujer, siendo la primera vez que solo las mujeres portaban la bandera. A continuación escucharemos su precioso discurso. Buenas noches. Hay un refrán judío que canta. ¿Qué es más cierto que la verdad? Respuesta: la historia. Yo soy una contadora de historias y hoy estoy aquí para contarles algunas historias de pasión. Todas las historias me interesan y algunas me obsesionan hasta que termino escribiéndolas. Ciertas temáticas se repiten: justicia, lealtad, violencia, muerte, asuntos políticos y sociales, libertad. Soy consciente del misterio que nos rodea, así que escribo sobre coincidencias, premoniciones, emociones, sueños, el poder de la naturaleza y la magia. En los últimos 20 años he publicado algunos libros, pero viví en el anonimato hasta febrero del 2006, cuando llevé la bandera olímpica en las Olimpiadas de Invierno en Italia. Eso me transformó en una celebridad. Ahora la gente me conoce en Macy's y mis nietos piensan que soy chévere. Permítanme hablarles de mis 4 minutos de fama. Uno de los organizadores de la ceremonia olímpica, de la ceremonia inaugural, me llamó para decirme que yo había sido seleccionada para llevar la bandera. Le respondí que seguro se había equivocado de persona, porque soy todo lo contrario a una atleta. De hecho, ni siquiera estaba segura de poder darle la vuelta al estadio sin un andador. Me dijeron que esto no era un asunto cómico. Esta sería la primera vez que la bandera olímpica sería llevada solamente por mujeres. 5 mujeres representando 5 continentes y 3 ganadoras de medallas de oro olímpicas. Mi primera pregunta fue, naturalmente, ¿qué ropa iba a usar? Un uniforme, me dijo ella, y me preguntó por mis medidas. ¡Mis medidas! Me visualicé en una parte inflada viéndome como el hombre Michelin. A mediados de febrero me encontré en Turín, donde las multitudes entusiastas vitoreaban a los 80 equipos olímpicos que pasaban por la calle. Las calles de Turín estaban cubiertas de carteles rojos anunciando el lema de las Olimpiadas: la pasión vive aquí. Esto es lo que necesito para los personajes de mis libros. Un corazón apasionado. Necesito inconformistas, disidentes, aventureros, forasteros y rebeldes, que hacen preguntas, tuercen las reglas y se arriesgan. La gente simpática y con sentido común no son personajes interesantes, solo sirven de buenos ex-esposos. En la sala verde del estadio conocí a las otras mujeres que llevarían la bandera: 3 atletas y las actrices Susan Sarandon y Sofía Loren. También 2 mujeres de corazones apasionados: Wangari Maathai, la ganadora del Premio Nobel de Kenia, que ha plantado 30 millones de árboles y al hacerlo ha cambiado la tierra y el clima de algunos lugares de África, y por supuesto las condiciones económicas de muchos pueblos. Y Somaliman, una activista camboyana que lucha apasionadamente contra la prostitución infantil. Cuando ella tenía 14 años, su abuelo la vendió en un burdel. Ella nos contó de niñas violadas por hombres que creen que tener sexo con una virgen muy joven los va a curar del SIDA.
y de burdeles, donde las niñas son forzadas a recibir entre 5 y 15 clientes por día, y si se rebelan, las torturan con electricidad. En la sala verde recibí mi uniforme. No era el tipo de atuendo que normalmente uso, pero era muy distinto que el traje del hombre Michelin que yo había imaginado. Realmente no estaba mal. Pero me veía como un refrigerador, al igual que casi todas las personas que llevaban la bandera, excepto Sofía Loren, el símbolo universal de belleza y pasión. Sofía tiene más de 70 años y está fabulosa. Ella es sexy, flaca, alta, con un bronceado profundo. ¿Cómo se puede tener ese bronceado y no tener ni una arruga? Yo no sé. Cuando le preguntaron en una entrevista ¿cómo hace para mantenerse tan bien?, ella respondió: postura. Mi espalda siempre está recta y no hago los ruidos de los viejos. Así que aquí tienen consejos gratuitos de una de las mujeres más bellas del mundo. No gruñir, no toser, no resollar, no hablar solos y nada de pedos. Bueno, ella no dijo esto exactamente. En algún momento, cerca de la medianoche, nos convocaron en un ala del estadio y por megafonía anunciaron la bandera olímpica. Y comenzó la música. Sofía Loren estaba justo enfrente mío. Ella es 30 centímetros más alta que yo. Caminó elegantemente, como una jirafa en la sabana africana, sosteniendo la bandera sobre su hombro. Yo trotaba detrás, de puntillas, sosteniendo la bandera con mi brazo extendido de tal manera que mi cabeza quedaba debajo de la maldita bandera. Por supuesto, todas las cámaras apuntaban hacia Sofía. Gracias a esto, yo también aparezco en la mayoría de las fotos que publicó la prensa, aunque casi siempre entre las piernas de Sofía, en ese lugar donde la mayoría de los hombres les gustaría estar. Los mejores 4 minutos de toda mi vida fueron aquellos en el Estadio Olímpico. Mi esposo se ofende cuando digo esto, pero yo le he explicado que lo que él y yo hacemos en privado en general dura menos de 4 minutos. De manera que no debería tomárselo por el lado personal. Pero hoy les traigo otra historia de pasión. El año es 1998. El lugar, un campo de refugiados Tutsi en el Congo. A propósito, el 80% de todos los refugiados y desplazados en el mundo son mujeres y niñas. Podemos llamar este lugar en el Congo un campo de muerte, porque a los que no matan mueren de hambre y enfermedad. Las protagonistas de esta historia son una mujer joven, Rose Mapendo, y sus hijos. Ella está embarazada y es viuda. Los soldados la habían forzado a ver cómo torturaban y mataban a su esposo. De alguna manera logró mantener vivos a sus 7 hijos y unos meses después dio a luz a mellizos prematuros, 2 pequeños niños. Cortó el cordón umbilical con un palo y lo ató con su propio pelo. Les pone los nombres de los comandantes del campamento para agradarlos y los alimenta con té negro porque su leche no sirve. Cuando los soldados irrumpen en su celda para violar a su hija mayor, ella la agarra y se niega a soltarla aun cuando le apuntan con un arma a su cabeza. De alguna manera, la familia sobrevive durante 16 meses. Después, con una suerte extraordinaria y gracias al corazón apasionado de un joven norteamericano, Sacha Chanoff, que logra subirla a un avión de rescate de Estados Unidos, Rose Mapendo y sus 9 hijos llegan a Phoenix, en Arizona, donde hoy viven. Mapendo quiere decir gran amor en suajili. Las protagonistas de mis libros son mujeres fuertes y apasionadas, como Rose Mapendo. Yo no las invento, no es necesario. Miro a mi alrededor y las veo en todas partes. He trabajado con mujeres y para mujeres toda mi vida. Las conozco bien. Yo nací en tiempos antiguos, en el fin del mundo, dentro de una familia patriarcal, católica y conservadora. No es ninguna sorpresa que ya a los 5 años fuera una feminista furiosa, aunque el término no había llegado todavía a Chile, así que nadie sabía
cuál era mi problema. Pronto descubriría que había que pagar un precio alto por mi libertad y por cuestionar al patriarcado. Pero estaba feliz de pagar el precio, porque por cada golpe que recibí yo pude dar 2 de vuelta. Una vez, cuando mi hija Paula tenía más de 20 años, me dijo que el feminismo era anticuado y que no debía dejarlo. Tuvimos una pelea memorable. ¿El feminismo es anticuado? Sí, para las mujeres privilegiadas como mi hija, pero no lo es para la mayoría de nuestras hermanas en el resto del mundo que todavía son obligadas a casarse prematuramente, a prostituirse o a trabajos forzados. Ellas tienen hijos que no quieren o que no pueden alimentar. No tienen control sobre sus cuerpos o sus vidas. No tienen ni educación ni libertad. Ellas son violadas, golpeadas y a veces asesinadas con impunidad. Para la mayoría de las mujeres jóvenes occidentales de hoy, ser llamada feminista es un insulto. El feminismo nunca ha sido sexy, pero les puedo asegurar que nunca me he impedido coquetear y rara vez he sufrido una falta de hombre. El feminismo no está muerto, de ninguna manera, ha evolucionado. Si lo que no les gusta es el término, por la diosa, cámbienlo, llámenlo Afrodita o Venus o lo que quieran. El nombre no importa, mientras sigamos entendiendo de qué se trata y que lo apoyemos. Porque millones de mujeres viven sumidas en la pobreza. Son las más pobres de los pobres. Y porque aunque las mujeres realizan 2/3 del trabajo en el mundo, son dueñas de menos del 1% de los bienes. Se les paga menos que a los hombres por el mismo trabajo, si es que se les paga algo. Y se mantienen vulnerables porque no tienen independencia económica y están siempre amenazadas por la explotación, la violencia y el abuso. Las mujeres son el 51% de la humanidad. Darles poder va a cambiarlo todo, más que la tecnología, el diseño y el entretenimiento. Yo puedo prometerles que las mujeres, trabajando juntas, vinculadas entre sí, informadas y educadas, pueden traer paz y prosperidad a este planeta sin esperanzas. Hay que recordar que en cualquier guerra hoy la mayoría de las bajas son civiles y mujeres y niños. Son el daño colateral. Los hombres manejan el mundo y miren qué caos tenemos. Lo que más temo es el poder con impunidad. Le temo al abuso de poder y al poder de abusar. En nuestra especie, los machos alfa definen la realidad y fuerzan al resto de la manada a aceptar esa realidad y a seguir las reglas. Las reglas cambian todo el tiempo, pero siempre los benefician. Incluso el más indigente de los hombres tiene a alguien para abusar, una mujer o un niño. Estoy harta del poder que unos pocos ejercen sobre la mayoría a través del género, los ingresos, la raza o la clase. Creo que llegó el momento de hacer cambios fundamentales en nuestra civilización, pero para que el cambio sea real, necesitamos energía femenina en la administración del mundo. Necesitamos un número crítico de mujeres en posiciones de poder y necesitamos cultivar la energía femenina de los hombres. Sí, me encantaría tener las largas piernas de Sofía Loren y sus legendarios pechos, pero si me dan a escoger, preferiría tener el corazón guerrero de Wangari Maathai, Somali Man o Rose Mapendo. Quiero que este mundo sea bueno, no mejor, sino bueno. ¿Por qué no? Pongámonos de pie, arremanguémonos y pongámonos a trabajar apasionadamente para crear un mundo casi perfecto. Gracias. El 9 de octubre de 2012, en un pueblo de Pakistán llamado Mingore, un miliciano talibán subió a un autobús escolar y disparó a un adolescente de 15 años, hiriendo también a otras 2.
La adolescente se llamaba Malala Yousafzai. Tuvieron que reconstruirle parte del cerebro instalándole una placa de titanio y un dispositivo auditivo. En octubre del 2014 recibió el Premio Nobel de la Paz. Posteriormente dio un emotivo discurso en la Organización de Naciones Unidas que escucharemos a continuación. En la actualidad, vive en Inglaterra con su padre y sigue condenada a muerte por el régimen talibán. Malala se ha presentado ante el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, con una petición firmada por 4 millones de personas, en las que pide a los líderes mundiales que inviertan en educación y acaben con el trabajo infantil, los matrimonios forzosos y la trata de niños. Aquí estoy, una chica entre otras muchas. No hablo por mí, sino por todos los que no pueden hablar, por aquellos que luchan por el derecho a vivir en paz, por el derecho a ser tratados con dignidad, y estoy aquí para defender el derecho a la educación de todos los niños. No sé por dónde empezar mi discurso. No sé lo que la gente se esperaba que dijera. Pero antes que nada, gracias a Dios, para quien todos somos iguales. Y gracias a cada persona que ha orado por mi rápida recuperación y mi nueva vida. No puedo creer cuánto amor me ha mostrado la gente. He recibido miles de tarjetas de buenos deseos y regalos de todo el mundo. Gracias siempre a todos ellos. Gracias a los niños cuyas palabras inocentes me animaron. Gracias a mis mayores cuyas oraciones me fortalecieron. Queridos hermanos y hermanas, recuerden una cosa, el día de Malala no es mi día. Hoy es el día de cada mujer, cada niño y cada niña que levantan su voz por sus derechos. Hay cientos de activistas de derechos humanos y trabajadores sociales que no solo están luchando por los derechos humanos, están luchando para alcanzar sus metas por la educación, la paz y la igualdad. Miles de personas han sido asesinadas por los terroristas y millones han resultado heridas. Yo soy uno de ellos. El 9 de octubre del 2012, un talibán me disparó un tiro en el lado izquierdo de mi frente. Yo iba en un autobús con demás compañeras. Ellos también las dispararon a ellas. Pensaron que las balas nos harían callar. Los terroristas pensaron que ellos cambiarían nuestros objetivos y pararían nuestras ambiciones de estudiar, ser algo en la vida. Pero nada ha cambiado en mi vida, excepto esto. La debilidad, el miedo y la falta de esperanza murieron. El poder y el coraje nacieron. Yo soy la misma Malala. Mis ambiciones son las mismas, mis esperanzas son las mismas, mis sueños son los mismos. Queridos hermanos y hermanas, yo no estoy en contra de nadie, tampoco vengo a hablar aquí en términos de venganza, ni contra los talibanes, ni contra ningún enemigo. Vengo aquí para hablar por encima de todo del derecho a la educación de cada niño. Quiero la educación para los hijos y las hijas de todos los extremistas, incluso los del talibán. Un sabio refrán dice: la pluma es más poderosa que la espada, y es verdad. Los extremistas tienen miedo de los bolígrafos y de los libros. El poder de la educación les da mucho miedo. Tienen miedo de las mujeres, tienen miedo de las mujeres educadas, y por eso es que mataron a 14 estudiantes de medicina inocentes en un reciente ataque en Quetta. Y es por eso que mataron a muchas maestras y a los trabajadores contra la poliomielitis en Khyber y Falta. Es por eso que están arruinando las escuelas todos los días, debido a que ellos tuvieron y tienen miedo al cambio, miedo a la igualdad que vamos a traer a través del estudio y del conocimiento. Recuerdo que había un chico en la escuela
que fue preguntado por un periodista: ¿por qué los talibanes están en contra de la educación? Y respondió simplemente señalando un libro. Un talibán no sabe lo que está escrito dentro del libro. Ellos piensan que Dios es un diminuto ser conservador que envía a las niñas al infierno si van a la escuela. Honorable Secretario General de la ONU, la paz es necesaria para la educación. En muchas partes del mundo, especialmente en Pakistán y en Afganistán, el terrorismo, las guerras y los conflictos no permiten que los niños vayan a las escuelas. Estamos muy cansados de tantas guerras. Las mujeres y los niños están sufriendo en muchas partes del mundo por esas odiosas guerras. En la India, los niños inocentes y pobres son víctimas de la explotación infantil. En Nigeria, muchas escuelas han sido destruidas. En Afganistán, se han visto afectadas por los obstáculos de los talibanes durante décadas. Las niñas tienen que hacer el trabajo infantil doméstico. Se ven obligadas a casarse incluso a los 9 años. La pobreza, la ignorancia, la injusticia, el racismo y la privación de los derechos básicos son los principales problemas que enfrentan a las mujeres y a los niños. Por eso pienso, queridos hermanos y hermanas, que ahora es el momento de hablar. Así que hoy apelamos a los líderes mundiales para que cambien sus políticas estratégicas en favor de la paz y de la prosperidad. Hacemos un llamamiento a los líderes mundiales para que todos los tratados de paz protejan a las mujeres y los derechos de los niños. Un acuerdo que va en contra de la dignidad de la mujer y sus derechos es totalmente inaceptable. Hacemos un llamamiento a todos los gobiernos para luchar contra el terrorismo y la violencia, proteger a los niños contra la brutalidad y el daño, porque los niños y las niñas son el futuro de todos. Hacemos un llamamiento a las naciones desarrolladas para que apoyen las oportunidades educativas para niñas y chicas en el mundo en desarrollo. Apelamos a todas las comunidades a ser tolerantes, algo muy difícil, a rechazar el prejuicio basado en la casta, el credo, la secta, la religión o el género. Asegurar la libertad y la igualdad para las mujeres, de modo que ellas puedan prosperar y hacer prosperar a sus hijos. No podemos tener éxito cuando la mitad de la población está marginada y no puede. Así que, terminando ya, porque esto tiene que ser corto, vamos a librar una lucha global contra el analfabetismo, la pobreza y el terrorismo. Y vamos a recoger algo tan simple como libros y lápices. Son nuestras armas más poderosas. Un niño, un maestro, un bolígrafo y un libro puede cambiar el mundo. La educación es la única solución. Por eso, la educación debe de ser lo primero. Muchas gracias. Emocionadísima, de hecho. ¿Cuál es el discurso que más os ha emocionado a vosotras? Bueno, ahí tenéis todo el campo. A mí me gustan todos, pero lo que más me emociona es el de Clara Campoamor. Creo que es un discurso que debía escuchar muchos hombres, sobre todo muchos hombres, más que muchas mujeres. Clara luchó por el voto incluso en contra de los de su propio partido, porque los partidos de izquierda de la República pensaban
que si la mujer votaba iban a estar influenciadas por su confesor y entonces iban a votar a las derechas y por eso no querían que votasen las mujeres. Es una paradoja, pero es así. A mí me pasa lo mismo. Yo es que esta mañana cuando lo he oído en el ensayo, yo digo, madre mía, es que está todo explicado y la diferencia entre hombres y mujeres que formamos, que somos esencia de un padre y una madre, y que eso no se puede vivir y que no se puede decir que la parte femenina no sirve para nada. Si es que nos ha formado, ¿cómo vamos a decir que la mujer no puede opinar, que la mujer no puede hacer lo que quiere? Yo es que, bueno, y con Isabel Allende, vamos, es que se te ponen los pelos de punta, porque aparte de que ella lo explica muy bien, dices, es meterte en sus historias, es pelear con mucha garra, con mucho eso, que es lo que necesitamos defenderlo, necesitamos poner mucho ímpetu en hacer las cosas, porque si no nos van a arrasar. Entonces hay que estar ahí. Yo hablo poco. No, a mí me pasa un poco igual, ¿eh? O sea, Clara Campoamor parece que ha sido siempre mi musa, o sea, es alguien, un referente en mi vida en el que me miro, ¿no? Y siempre me ha llamado muchísimo la atención en este discurso porque ella siempre dice diputado. Y yo nunca he sido como súper fan del lenguaje inclusivo, supongo que por mi formación en filología hispánica y tal, y a veces que el lenguaje inclusivo incluso me cuesta. Y pienso, pues eso me pasa a mí, y me parecía horrible escuchar a Clara Campoamor decir soy diputado, soy ciudadano. O sea, seguramente en el futuro a las mujeres, o sea, que del futuro les parecerá algo totalmente normal utilizar el lenguaje inclusivo y de hecho extraño no usarlo, igual que me parece a mí extraño escuchar a Clara Campoamor decir diputado. Pero claro, yo que ya te digo que a Clara Campoamor la amo, me ha llamado tanto la atención Isabel Allende y me ha llamado tanto la atención Malala, teniendo en cuenta lo que vivimos. Es como, es que lo que se avecina. Y perdonad, pero esos paneles de la cruz hay que pensar en los años que eran, en que se metían en los conventos para poder prosperar, para poder estudiar, porque no se les permitía en ningún sitio. Entonces, lo que antes nos han vendido como que eran los conventos, que era la religión, que no sé qué, es que eso no es cierto. Era la manera que tenían las mujeres de meterse en los conventos para poder estudiar, para poder liberarse de casarse, porque no querían casarse, y de estar sometidas. Entonces era de amplitud, de abrirles en la mente, que es lo que realmente necesitamos con la educación, que es lo que tiene que funcionar. Entonces hay que abrir tanto, que a mí me han encantado. Yo es que creo que la educación es... Sí. Yo creo que la educación es básica. En el caso de Malala, a Malala la dispararon porque unos periodistas de la BBC hicieron un reportaje en Pakistán donde salía su padre, que era el maestro y estaba a favor de educar a las niñas, diciendo que educaba a su hija y a otras niñas. Y entonces eso lo vieron los talibanes, porque los talibanes viven en la Edad Media para lo que quieren, pero para lo que no tienen las últimas tecnologías. Entonces, al ver ese reportaje, decidieron que una prueba era matar a Malala. Una enseñanza para las demás niñas. Matamos a esta niña, ninguna más va a estudiar porque todas van a tener miedo. Por eso subieron al autobús que sabían que iba y dispararon. La dispararon justo de frente a la cara. Se salvó por muy poco. O sea, fue una suerte que se salvara, la verdad.
Y como decías en la presentación, ahora mismo en Inglaterra con su padre sigue amenazada de muerte, sigue dando discursos, sigue estudiando y sigue luchando por la educación de las mujeres. Pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto hay que matar a las niñas para que no estudien? Es terrible, pero es que está pasando. Y este discurso parece que es actual, pero no es actual. Es que es del 2012. Sí. Y estamos en el 2026. Y en Afganistán las mujeres no pueden hablar. Se les ha prohibido hablar en público. O sea, es que es terrible. O sea, yo no me puedo creer. Y respecto a Isabel Allende es una de las escritoras que más vende en todo el mundo. Y sin embargo, digamos que para los popes de la literatura, los Antonios de la literatura con mayúscula, pues la miran un poco por encima del hombro. Pero yo creo que Isabel Allende se junta la calidad con lo comercial. O sea, vende y al mismo tiempo es muy buena. Y eso da mucha envidia. Eso da envidia, sí. Sí, eso da envidia. Yo de ella, o sea, me llamaba la atención cuando decía lo de los hombres y la energía femenina, porque es como a veces que el feminismo es una lucha de las mujeres, pero es una lucha por la igualdad y es una lucha en la que necesitamos también que haya hombres feministas, porque es lo que necesitamos. ¿Queréis que tomemos ya? O sea, no sé si tenéis alguna pregunta, ¿queréis hacer algún comentario o no? ¿Queréis compartir vuestra experiencia o cuál es el monólogo que más os ha entusiasmado? Estas cosas luego os da como un palo al principio, pero luego os vais y decís, ¡ay, tenía que haberlo comentado! ¿Quién ha sido? No lo he visto. ¿Quién ha sido? No lo he visto. Sí, está Sí, bien. Con Isabel Allende. Isabel Allende, ¿a que sí? Es que, de todas formas, el monólogo de Isabel Allende ha metido notas de humor que nos han hecho sonreír y entonces nos han quitado un poco la presión política o la presión social que tenemos a veces. Pero la presión estética, o sea, me ha sorprendido muchísimo la presión estética que estaba diciendo, ay, es que esta mujer con lo guapa que claro, es y tal. pero porque aterriza en lo que tenemos alrededor. Si decimos, esta mujer es así, pero qué bien que va y cómo rompe, pues yo voy detrás y yo también voy a hacer las cosas. Yo pienso que es así. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Cómo es posible que hoy en día haya mujeres que voten a la ultraderecha? ¡Uf! Ahí quedas Ayuso, Yo es que pienso que están mal informadas. Sobre todo eso, que están mal informadas. Mucha información. No, pero la información muchas veces no es real, muchas veces nos dejamos por el que está al lado, por las redes sociales y no vemos más allá. Incluso ahora están diciendo que en tiempos de Franco se vivía muy bien. Yo no sé, porque yo tengo 67 años y yo en tiempos de Franco no vivía nada bien. Bueno, ¿vale? Y tengo 67, entonces Tengo 71. pues eso. Pero que eso Tengo 79 y yo, si me doy cuenta ahora que a lo mejor, como no tenía yo grandes pretensiones de hacer cosas, yo he estudiado, he vivido en el norte, que tampoco era un pueblo, pero vamos, el bachillerato y escuelas profesionales, yo lo he vivido en el año 56. No, o sea, yo desde que vivo aquí veo que era muy diferente las infancias que ha habido por aquí, también depende de las zonas donde haya sido. Claro. De todas formas, a lo de hoy iba a decir que en su tiempo, Sor Juana Inés de la Cruz, quizá era mucho más difícil en esa época que Isabel Allende ya que Por supuesto. Pero cualquiera de las
y muy importantes para las mujeres. Bueno, yo he de comentar que en la sesión inaugural, en mi primera carrera en la Universidad de Alcalá de Henares, la persona que hacía como el discurso de bienvenida y tal, pues la sesión inaugural, ¿no? Es el primer día de clase. El profesor, que era el catedrático, nos dijo como que las mujeres estábamos ahí para pillar marido. O sea, yo flipaba en colores porque es que no soy tan mayor y esto estaba sucediendo. Y me sorprende en tu edad. Sí, pero eso sigue pasando. O sea, quiere decir, el patriarcado está ahí, se va perpetuando y aunque ya las mujeres podamos estudiar y aunque ya las mujeres tengamos nuestras carreras y aunque seamos independientes en lo profesional y en la vida en general, el patriarcado está ahí y ese pensamiento permanece aunque no queramos. No todos los hombres, yo opino que no todos los hombres, por supuesto, que sigue habiendo, el machismo y sigue habiendo, pero gracias a Dios lo que hemos avanzado. A ver, es que siglo... Cuando yo he conocido a mis tías, iban a los ríos. Siglos de privilegio no se pueden dejar así de la noche a la mañana. De todas maneras, yo creo que hay que hacer una distancia muy clara entre la evolución de la mujer occidental y de la mujer en otras partes del mundo. Es que no tenemos nada que ver. O sea, porque siguen en la Edad Media, incluso en la prehistoria. Y entonces, por supuesto que el machismo, por supuesto que es transversal, porque lo hay en todas las capas, y en todos los partidos políticos, que lo estamos viendo. Da igual que sea de aquí, de allí, o de arriba o de abajo. Y las mujeres necesitamos, lo que tú decías, a los hombres de al lado, por supuesto no enfrente, sino al lado, porque ni ellos solos ni nosotros solas vamos a conseguir nada. Entonces tenemos que estar todos juntos. Pero hay que luchar, sobre todo en el tercer mundo o en el segundo mundo, en el mundo que no es nuestro, ahí sí que hay que luchar muchísimo. Ahí sí que son verdaderas heroínas ahora mismo. Es una distancia abismal, totalmente. Yo conocí a una mujer iraní, ahora que estamos como así. No, es que cuando vinieron los ayatolás salió corriendo de allí y la primera vez que volvió en los años 90 a ver a su familia, nada más bajar del avión la metieron un tortazo tremendo, los que estaban abajo del avión, porque no llevaban el velo puesto. Y es que eso es muy duro. Entonces... ¿Y alguna pregunta más o reflexión? Sí. Yo quiero decir que en la manifestación del 8M en Madrid, este año yo he visto a muchos hombres jóvenes con sus hijos y con sus mujeres en la manifestación, pero mucho más que otros años. Es decir, eso es una lanza a favor de intentar la igualdad, de intentar pelear codo con codo, tanto hombres como mujeres, que eso lo he visto este año. Entonces, es una lanza que bueno, vamos por buen camino. Bueno, yo es que en esta manifestación en Madrid he visto más gente que nunca, también es verdad. También es verdad que he visto más gente que nunca. Yo supongo que también por el tema que vivimos a nivel mundial, ¿no? Y claro que eso es preocupante y era lo que yo comentaba al principio, ¿no? Que el feminismo tiene que ser el muro contra el fascismo. Y en el feminismo estamos todas y todos. En el feminismo estamos las mujeres, estamos los hombres que son feministas y estamos un montón de colectivos y de partidos distintos que tienen que mantenerse unidos y unidas porque de frente tenemos la vuelta al pasado y eso es algo que nadie quiere. ¿Se escucha? Sí. Buenas tardes. Gracias por los monólogos que hemos escuchado hoy. Creo que esto es muy importante y que lo deberían escuchar también mucha gente joven,
Porque a mí algo que me preocupa mucho hoy en día, cuando oigo a algunas mujeres jóvenes, no todas, pero un tanto por ciento, decir que con Franco se vivía mejor. En el año 76-78, todavía aquí, en España, que no hace tantos años, hay que recordar a esas jóvenes que las mujeres no teníamos la libertad que se tiene hoy en día. No nos podíamos ir de viaje, dos jovencitas como se van ahora. No se podía ir con una minifalda o un pantalón corto porque no te dejaban ni el padre, ni el marido, ni nadie. No se podía ir ni un número de cuenta, ni nosotras solas. Creo que eso debemos de hacer reflexionar a la gente joven, porque con lo que nos está viniendo de algunos partidos, que era lo que teníamos entonces, vamos a llegar a lo que teníamos. Y el feminismo, a mí muchas veces cuando entro en las redes sociales y me llaman Charo, digo, no me insultas. Me alegro de ser una Charo y lo seguiré siendo. Pero creo que es algo que debemos de seguir insistiendo en ello. Porque hoy en día están teniendo mucho peligro algunas ideologías políticas que quieren terminar de alguna manera con la libertad que hemos conseguido. No la hemos conseguido al 100%, pero lo que hemos avanzado lo podemos retroceder en 2 días. Y creo que esto hay que dar una lectura y hay que machacar un poquito referente a que no somos ninguna locas las feministas y que gracias a las feministas hoy han avanzado las mujeres. El problema es que mucha gente joven solamente se informa a través de las redes. Y entonces el problema es el algoritmo. Cuando tú te paras a ver un Instagram, un TikTok donde sale un señor o una señora diciendo barbaridades, que con Franco se vivía mejor, bueno, y una serie de cosas que ves que yo me quedo a cuadros, no tienen otra opción para ver otras cosas. Entonces eso les va llegando al móvil constantemente y se creen que es verdad. Se creen que es verdad todo lo que les dice. Entonces no se informan, no leen periódicos, no leen prensa, no leen columnas de opinión, no comparten. No te hablan lo que fue la guerra civil. Exacto. Generalmente no se llega y si se llega se pasa porque los programas son muy densos, entonces se llega, ya lo sabes tú, ¿no? Bueno, ella también que profesora de historia. Bueno, yo quería decir algo. A ver, yo me reconozco siempre feminista. A mí me han acusado siempre de ser feminista, pero yo lo he llevado con mucho orgullo, con mucho y sigo siendo feminista. Tuve la suerte de tener un padre que me abrió los ojos muy pronto. Me abrió los ojos en cuanto al feminismo, en cuanto a que la mujer teníamos los mismos derechos. Eso fue una suerte en mis años, tener el padre así. Y entonces yo seguí esas directrices, de luchar por la mujer. Llevo muchos años en la asociación y sin estar también en la asociación, yo he luchado siempre por la mujer. Cuando se creó la asociación, y aquí está nuestra primera presidenta, se creó con la idea de que las mujeres lo primero salieran de casa, tuvieran un espacio donde hablar, donde poder expresarse y sobre todo la cultura, de poder coger la cultura que no habíamos podido coger de niñas. Porque hay gente que sí tuvo suerte, estudió y lo hizo, pero una gran mayoría de aquellos años no tuvimos la suerte de estudiar, porque teníamos que trabajar, porque teníamos que ayudar a nuestros padres, por lo que fuera, y sobre todo las mujeres, a lo mejor los hombres tuvieron más espacio para estudiar, pero las mujeres no. Las niñas, ¿para qué ibas a estudiar? ¿Qué te ibas a casar? Una gana de estudiar, y era trabajo perdido. Entonces, yo después de mis 77 años, sigo luchando y con mucha fuerza porque la mujer esté ahí. Gracias. Pero buenas tardes, muchísimas
lado optimista de todo esto porque últimamente compramos el discurso de la ultraderecha de que si jóvenes, que si tal, que si los algoritmos. Y bueno, yo, mira, voy a comentar porque tengo aquí una encuesta del CIS que es muy atractiva y que no suele salir y que no se suele hablar mucho de ello porque solemos comprar el discurso de la ultraderecha, que es que los jóvenes son todos de derecha cuando es mentira. O sea, eso es un discurso que tenemos que quitarnos y que hay que bueno, poner ese lado optimista que existe. Y es que, fijaros, las personas entre 18 y 24 años, ¿vale? Las mujeres, más del 22% son de izquierdas o están a favor de ser progresistas y solo un 7,7% se considera de derechas entre 18 y 24 años. Los hombres están un poco más hacia la derecha, pero aún así también sigue siendo más hombres. Fijaros, un 18,4% de hombres entre 18 y 24 años se considera de izquierdas o vota a un partido progresista. Y un 10,4%, gana un poco más los hombres, votan a la derecha. O sea, ese es un discurso que solemos contar y que últimamente lo estamos comprando y somos muy pesimistas, no es que los jóvenes apoyan. Son 4, pero es verdad que hacen mucho ruido. Pero no son la mayoría, son la minoría. Así que nada, hay que ser más optimistas con esto. No nos van a ganar. Gracias. Vale, pues tenemos tiempo para una pregunta más y ya tenemos que cerrar el evento. No sé si alguien quiere comentar algo más, si no también podemos quedarnos con esta reflexión optimista. Yo veo un auditorio lleno principalmente de mujeres y entonces entiendo que un acto reivindicativo y feminista como el de hoy pues que sigue interesando a tanta gente me causa alegría, me da razones para ser optimista. Veo a hombres también en el auditorio, no tantos como las mujeres, pero eso también me da motivos para ser optimista. El algoritmo lo ha inventado la ultraderecha, entonces eso es una cosa que ahí existe, está así y hay que saber a lo que te enfrentas para saber cómo lucharlo. Así que, pues nadie tienen... Chicas, ¿queréis vosotros cerrar? No, yo solamente dar las gracias por venir a escucharnos y, bueno, una reflexión que decía mi madre, que era media analfabeta, y dijo que el dinero que mejor se gastaba era en la educación de sus hijos. Y creo que tenía mucha razón. Yo os digo que existimos, la Asamblea Feminista de Torrejón existimos y desde hace 10 años. Y que si queréis entrar, dar vuestros datos y entrar en el grupo grande, hay un grupo grande que ahí informamos de todas las movidas que tenemos, de charlas o de reuniones. Y luego también están las manifestaciones, pero que os podéis apuntar sin necesidad de que sea un esfuerzo mayor. Entonces os podéis apuntar y tenéis información de lo que hacemos. Solamente quería deciros eso. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias.